Estamos en uno de los primeros videotutoriales del blog del Afro y estamos aquí junto a GR, el famoso de la internet que me está ayudando. Y la verdad que este tutorial, bueno, este video tutorial nace como una necesidad porque antiguamente cuando yo comencé en el coleccionismo, hace muchos años atrás, alrededor de 30, pero cuando comencé en el coleccionismo éramos pura gente linda, simpática, buena onda, de buen corazón. Y con el tiempo se han dado cuenta que esto es un negocio y un negocio bastante rentable. Por lo tanto aparecen inescrupulosos que quieren engañarnos y jugar con nuestros sueños. Y he ahí que nace la idea de este video tutorial, que también nació porque había comprado unos controles de Super Nintendo y cuando llegué eran piratas. Pero el compadre me comentó que ya había vendido alrededor de 4. Entonces hay gente que aún no sabe cómo diferenciar algunas cosas y son engañados. Y esa es la idea de este video tutorial, que lo que vamos a hacer es poder saber y diferenciar cómo reconocer cuando un juego de NES, vamos a partir con NES, probablemente más adelante vamos a pasar al Super Nintendo, 64, Game Boy, etc. Pero cómo reconocer cuando un juego de NES está realmente sellado, ¿ya? Quiero confesar que en lo personal no es mi meta tener juegos sellados. Los que tengo han llegado a mí por un buen precio o por básicamente una oportunidad. Pero no es mi intención, para mí los juegos son para jugarlos, pero uno siempre tiene y de repente quizá algún juego quiere tener sellado. La idea de ahora es saber cómo es un juego originalmente sellado. Bueno, y vamos a partir con el ejemplo. Aquí tenemos un Wario Woods, ¿ya? Es el último juego licenciado que salió para Nintendo. Y bueno, es el único juego de NES que tiene un sello de la ESRB, como pueden ver acá. Y bueno, el 95% más o menos de los juegos de NES presentan una costura lateral, que no sé si la pueden ver ahí, que es la que parte acá, sigue en la parte trasera y termina en la otra parte lateral. Bueno, esta costura lateral, o H-seam o línea H, es uno de los principales, uno de los primeros alertas que deberíamos tener para poder reconocer un juego que está sellado originalmente, que no fue falsamente sellado. Recordemos que hoy en día es muy común comenzar a ver labels pirata o cajas nuevamente hechas. Por lo tanto, hay que ya comenzar a tener un ojo más afinado y poder diferenciar cuando las cosas son piratas, porque probablemente van a empezar a pasarlas por originales, ¿ya? Lo que está pasando en eBay bastante es que te venden juegos originalmente sellados y han sido resellados. Pero vamos a ver cómo se puede diferenciar. Bueno, como les decía, la mayoría de los juegos de NES licenciados, de la mayoría de los partners que sacaron juegos, presentan lo que se denominaba, que les comentaba recién, la costura lateral. Una caja de juego de NES mide aproximadamente 18 centímetros, son 17.8. Por lo tanto, la línea lateral debería comenzar más o menos a la mitad, ¿ya? Más o menos los 9 centímetros de caja debería comenzar este sello, que como les decía, parte de manera lateral, sigue por la parte dorsal y se viene a encontrar nuevamente con la otra parte lateral. En los juegos de NES generalmente no hay sello en la parte inferior ni en la parte superior. Esto tiene que ver con cómo estaban diseñadas las máquinas que se llaman juegos, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, hay algunos juegos de otras marcas que corresponden a este 5%, como son los juegos lanzados por el EJN y por Acclaim, que presentan otro tipo de sello, ¿ya? Son juegos que no presentan la costura lateral, como se puede ver aquí no está, ¿ya? Y lo que presentan es un sello a nivel inferior, a nivel superior, ¿ya? Y otro que corresponde a una banda que va por la parte lateral. Esa banda que va por la parte lateral tiene que ver con los pliegues del plástico que se van a juntar en la zona trasera. Y eso es una particularidad que tienen los juegos de Acclaim y del EJN. Aquí se puede ver mejor. En este juego, saludo a Stirt que me mandó esta cajita de regalo. Aquí está despegado y se puede ver cómo son dos trozos de plástico que se van a unir acá y es lo que va a formar ese como sello dorsal, trasero, posterior que tienen los juegos del EJN y Acclaim, que es una particularidad de ellos. Hay otros juegos que también saltan a la regla, como por ejemplo este, que es un juego de Virgin, que también tiene este sello posterior de una banda, ¿ya? Del plástico que se sobrelapa
en la parte trasera. Donde ya es más complejo el tema es con los juegos no licenciados, ¿ya? Aquí el tema es prácticamente infinito porque cada empresa sellaba los juegos como ellos querían. En estos ejemplos, que son juegos de la American Video Entertainment, como el Dudes with Attitude, pueden ver que, por ejemplo, acá el sello es inferior, lateral, lateral. Pero no hay nada a nivel superior y en la cara trasera tampoco hay nada. Entonces esto va a ir variando con las diferentes empresas que desarrollaron juegos no licenciados para Nintendo, que es lo más complejo, yo creo. ¿Ya? Bueno, otra de las formas, porque que el juego tenga una costura a nivel el sello H, ya la costura H, eso no me asegura que el juego sea originalmente sellado. Actualmente hay falsificaciones, algunas se ven bastante convenientes, ya que hay máquinas para sellar, pero generalmente son máquinas baratas, ¿ya? Por lo tanto, hay algo que ocurre en el sello original que no ocurre en la máquina barata. Es que este sello ocurre en una... El sello lateral se une con el dorsal en 90 grados. Y como pueden ver acá en el sector que se une, se forma un doblez, ¿ya? Hay un folding acá, que también se puede ver acá, justo en la parte que ocurre aquí la unión del sello lateral con el trasero, hay un doblez, ¿ya? Ese doblez por lo general no se puede encontrar en los juegos que han sido falsamente sellados. Sí, hay que tener mucho ojo a eso. Pero como les comentaba, las técnicas que vamos a dar acá, ninguna por sí sola es efectiva, sino que lo que hay que hacer es más que nada tener un criterio de tratar de combinar estas diferentes técnicas y poder encontrar la solución, porque como les comentaba, o sea, con el pasar del tiempo, el desarrollo de las impresoras está cada vez más avanzado y de estos scammers cada vez nos van a querer engañar, porque hay que tratar de mezclar un poco, entonces usar el tacto, el plástico que se ocupa también es distinto, el plástico generalmente de los juegos resellados es diferente. Me es difícil poder transmitirle cómo sentir un plástico distinto, pero eso ya es un tema de experiencia, porque el plástico también que usa Klein es distinto, es un poco como más suave, como más débil, ¿ya? Pero hay un signo que yo creo que es el más inequívoco al momento de poder diferenciar un juego sellado de un juego no sellado, y que tiene que ver con algo que es muy importante, y que quizás puede ser incluso de un poco obvio, pero hay gente que no lo toma en cuenta, y tiene que ver con esto, tiene que ver con la parte trasera de los juegos, ¿ya? Acá en el folding de la tapa. El folding de la tapa, cada vez que yo lo abro, cada vez que se mueve, hay una pérdida de pintura, ¿ya? Que se nota mucho más en los juegos de color oscuro. Pucha, no traje ninguno con caja negra, pero cada vez que se dobla, aquí hay una pérdida de pintura. Aquí se nota un poco, a pesar de que es azul oscuro. Entonces, esa pérdida de pintura ya nos habla de que el juego fue manipulado, de que el juego fue abierto y por lo tanto no se encuentra sellado. Para revisar esto les recomiendo que lo hagan con muy buena luz y con muy buen ojo, y de esa manera se van a dar cuenta si el juego ha sido manipulado o abierto. Lo otro de repente es un tema que ocurre en la gran mayoría de los juegos de NES y que tiene que ver con la etiqueta dorsal, ¿ya? Que el juego incluye una etiqueta tampoco quiere decir que el juego sea original. Pero la gran mayoría de los juegos, bueno, algunos vendedores ponían etiquetas propias o se las sacaban, así que no un signo inequívoco de original versus pirata. Por ejemplo, este no la tiene, ¿ya? Este la tiene. Entonces pueden ver que acá también la tiene presente. Bueno, esta etiqueta tiene que cumplir con ciertas características. Una etiqueta que tiene de ancho son 5 centímetros, de largo son 4, y las etiquetas son todas iguales. Siempre tienen esta forma como de corazón, como de D. Y esta etiqueta tiene una particularidad que en general la parte que va adosada a la caja plástica, tiene una decoloración amarilla por lo general, ¿ya? Se pone un poco más amarillenta, ¿eh? Y eso no ocurre en la parte libre. Pero como les digo, tampoco es algo que tiene que ver con algo inequívoco y que va a ser siempre original. Hay que tener mucho ojo de los diferentes componentes que les estoy mencionando. Otra cosa que también es importante son los sellos.
Muchos juegos tienen pegado, por ejemplo, precios de la época. Hay que tener ojo, porque en eBay también venden, por ejemplo, sellos antiguos de Walmart o de empresas más antiguas como Toys R Us, etcétera. Así que hay que tener mucho ojo en eso. Pero hay sellos que acá en nuestro comercio nacional fueran comunes, como por ejemplo la garantía Chevriones. Y eso ya nos da un indicio de que este juego es originalmente sellado. ¿No es cierto? El sello de la garantía de Nintendo Chile. Entonces hay que tener mucho ojo a los sellos, a todo ese tipo de elementos que nos pueden dar una, una idea. Si el juego en general es muy barato y viene sellado, ya hay que tener duda. Es raro que los juegos sellados sean baratos. En general, el precio por un juego que viene sellado por eBay puede aumentar bastante. Estamos hablando de que un juego cueste $100, puede costar miles de dólares. Recordemos que hay una institución que es VGA, que son Video Game Graders, que lo que hace es que tú mandas tu juego hacia ellos lo revisan, de alguna manera certifican que está sellado y generan un score, un puntaje que va hasta el 100, y ese puntaje va a indicar, ok, este juego está realmente sellado, se encuentra en tal estado, está impecable. Entonces ya es un negocio el tema del juego sellado y está en boga y es bastante importante. Hay foros, Video Games Sealed Collector, que son gente que colecciona solamente juegos sellados, por lo que es importante también, hay un mercado enorme. Como les digo, yo personalmente tengo algunos, pero ha sido un tema ya casi azaroso, no compré un juego por estar sellado per se. Bueno, y otra cosa importante que les comentaba, que son los juegos que ya llevan más de 15, 20 años fuera del mercado, es que es normal que presenten roturas en el plástico, ¿ya? Que presenten sectores que están un poco pelados o que están un poco rotos. Cuando un juego que está perfectamente es raro. Por ejemplo, aquí el Lone Ranger se encuentra perfecto, está impecable. Pero no es lo normal, no es lo común que un juego se encuentre tan nuevo a pesar de que ya han pasado más de 20 años. Entonces hay que tener ojo a todos esos elementos para poder tener un criterio. Otra cosa que también es importante es sentir el olor de los juegos. El juego tiene un olor particular, el tipo de plástico, que son cosas que te dan de la experiencia. Otra cosa que es importante también, y que también hace una diferencia Klein con el LJN en general, es que los juegos de NES, por lo general, presentan la caja, es de un cartón oscuro, ¿ya? Es un cartón oscuro, como el que se observa acá, como si fuera como cartón piedra, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y algunos juegos, que son los de Acclaim por lo general, y que son los que tienen este sello dorsal que les comentaba que era una adhesión de plástico, que las cajas son blancas. Son los dos tipos de cajas con los que yo me he encontrado durante este tiempo, y son las dos diferencias que hay. Por ejemplo, acá el Overlord, que es un juego de LJN, que también se puede ver que es blanca. Perdón, de Virgin, no de LJN. Ya, acá teníamos por ejemplo el DLJN, el King of the Ring, caja blanca. A diferencia les comentaba recién que la caja del Cliffhanger, que es una caja con un cartón oscuro. Entonces son cosas que hay que tener ojo, que estar siempre viendo, sobre todo ahora con este mercado de las cajas reimpresas, que igual de todas maneras es muy fácil darse cuenta porque son todas extremadamente glossy. Pero eso, yo sé que es complejo, que cada vez es más difícil adquirir cosas, que cada vez la gente sabe que es un negocio, que es un negocio importante. El coleccionismo ha llegado a niveles muy importantes de videojuegos, ya superando otras áreas del coleccionismo como pueden ser los cómics. Y se mueve plata, se mueve mucha plata. Y por eso es importante que tengan ojo cuando compran, ¿ya? Y eso sería el primer video tutorial para poder reconocer los juegos originalmente sellados o juegos originales de NES. Más adelante la idea es que pasemos a ver juegos de Super Nintendo, que puede ser un poquito más complejo, 64 y eso más adelante, pero va a depender del feedback que tengamos. Así que muchas gracias por ver, muchas gracias a Colemono y a Jere que nos ayudaron en la elaboración de este video tutorial y nos vemos pronto. Muchas gracias.